¿Cómo estamos? Bienvenidos amigos a Realidades. Esta semana teníamos ya el programa listo, por cuestiones técnicas no pudimos nosotros terminar de emitirlo, o sea, de alistarlo, de terminar con la edición y que ustedes lo puedan ver. Así que tenemos que hacer esta actualización. La actualización tiene que ver directamente con el conflicto que hay entre Antamina y la comunidad Huaripampa, aunque deberíamos de decirlo al revés, porque fue la comunidad la que inició todo este tema. Se sabe de que esto no es como quien dice de hace años. En realidad esto comienza en el 2023 y se han dado ciertos acercamientos, negociaciones, al punto que Antamina tiene dos propuestas que fueron rechazadas por parte de la comunidad. Por un lado, Antamina asegura de que tiene todo legalmente como para demostrar que está en su propiedad. Por otro lado está la comunidad, que gracias a un arquitecto de apellido Pintado, resulta de que este arquitecto hizo unas mediciones en esta zona, aparentemente sin que nadie se lo pidiera, fue hacia la comunidad y les dijo: señores, hay 184 hectáreas que la minera ha tomado por su cuenta y está usufructuando y ustedes tienen que hacer algo. Bueno, vamos a pensar de que esto es cierto. ¿Cuál sería el procedimiento real para que esto llegue a buen puerto? Bueno, es cierto que aquí tendría que haber una indemnización, por supuesto. Es evidente de que si esto fuera real, si nos ponemos en el lugar en que realmente Antamina tomó por su cuenta, por error o con intención, estas 184 hectáreas, se tendría que buscar una forma primero amistosa de poder llegar a un acuerdo, una conciliación, y posteriormente, si no, ir a instancias judiciales, si es que no se va a un arbitraje. Dentro de este tiempo, la comunidad dice que son 2 años en los que no han sido escuchados y Antamina pues no ha tomado cartas en el asunto y ellos evidentemente pues están descontentos. Yo me pregunto si es que esto de aquí fue un mal manejo de Antamina, si Antamina dice la verdad, si la comunidad dice la verdad. En todo caso, alguien no está diciendo las cosas como son. Luego de habernos puesto en la parte de los señores de la comunidad, como diciendo de que ellos tenían razón y tomando en cuenta qué es lo que se tenía que hacer, nos vamos al lado de Antamina. Pongamos de que Antamina sea realmente propietaria de esas 184 hectáreas y llega alguien a decirle: ¿sabe qué, señor? Soy de la comunidad Huaripampa, el señor Pintado, el arquitecto de profesión, nos ha hecho unas mediciones que consideramos que son exactas y ustedes están usufructuando 184 hectáreas y bueno, queremos conciliar con ustedes un tema porque aquí ustedes lo vienen haciendo desde tal fecha hasta la actualidad y esto significa que nos tienen que pagar porque esto es terreno de la comunidad. Bueno, y aquí Antamina tendría que optar por cualquiera de las alternativas que hemos mencionado. Y no sabemos qué pudo haber pasado realmente en el día a día de estos 2 años en los que este problema se viene dando. Pero lo cierto es que Antamina tiene algunos errores como los consideramos nosotros. Para ellos no lo son porque lo siguen haciendo igual. De que Antamina en realidad tiene una pésima comunicación hacia afuera. Parece que no le importara la opinión pública, que basado en que estamos en una región que está plagada de socialconfusos y de gente que tira hacia la izquierda y que se ha
beneficiado, entre comillas, de la mala educación que se tiene, llena de consignas de izquierda y de resentimiento y de envidias y todo esto que se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo en los colegios, en las universidades, en los institutos técnicos, obviamente ahí están los tecnológicos, que es el tema del diario hablar de mucha gente de la prensa y que al mismo tiempo también hay un tema de rivalidades entre ciudades, entre comunidades, etcétera, y siempre se recala en estas cosas. Esto sin hablar, obviamente, del tema de corrupción y de la gente que ha venido a lo largo del tiempo de afuera para estafarnos, para mentirnos, para engañarnos, para prometernos cosas que nunca van a cumplir y que nunca cumplieron en muchos casos. El detalle está en que hay un resentimiento muy marcado. Entonces la población, si bien por ahora todavía está calma, miren lo que nos vienen haciendo aquí en Huaraz, el alcalde y bueno, en fin, la gente no mueve un dedo a pesar de estar absolutamente disconforme. El alcalde se viene regodeando de lo que él cree, de lo que sus chupes le dicen y entonces el señor cree que si hubiera reelección él sería capaz de ganar nuevamente la alcaldía y continuar haciendo el desmadre que viene haciendo en nuestra ciudad. Pero parece que a la gente le molesta más el tema Antamina. ¿Por qué? Porque Antamina tiene una posición en la que la gente piensa en general que como es una empresa grande, una transnacional, se ha tejido las historias de que Keiko es accionista, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces de que como todas las mineras en el mundo y en el Perú sobre todo, vienen a robarse nuestros recursos pagando muy poco dinero y que son muy poderosos y por lo tanto es injusto de que ellos opriman a una pequeña y humilde comunidad aledaña, que es el mismo discurso de la izquierda que te dice un montón de cosas sin probarlo. Digo, ¿en qué momento alguien ha probado, por ejemplo, de que la eterna candidata perdedora del fujimorismo, Keiko Fujimori, es socia de Antamina? ¿Qué video, qué audio, qué cosa hay que lo pruebe? ¿Hay muchos testimonios? No, hay algunos testimonios que dicen, yo la vi llegar en helicóptero al campamento y la vi llegar en tal cosa y estuvo aquí y tal. Bueno, lo dice alguien en un tiempo en el que hubo más de 7.500 personas en el campamento y de esas 7.500 personas, el testimonio por ahí fue de alguna persona que estuvo arriba y no fue secundado por nadie y por otra persona que dijo el amigo de mi amigo, que es lo de siempre. Entonces, ¿hasta dónde se puede probar? En papeles o a través de inteligencia financiera para saber que hay testaferros de por medio. Lo cierto es que hay grandes transnacionales, son 5 grandes socios, los de Antamina, y entonces el detalle es que siempre se va a ver a la minera como la que hace daño, la mina que está deteriorando el medio ambiente, que nos quita, como ya lo dije, los recursos y que corresponde a un Estado vendepatria el colocar a una minera allí. Bueno, tendríamos que hablar de otros temas en este intermedio, pero estoy colocando la imagen que tiene Antamina como otras minas en el Perú, ¿no? Como para que se comprenda de que hay una narrativa fuertemente arraigada en nuestra población en general. No estamos totalizando, estamos generalizando. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. El tema está en que a Antamina parece que eso no le interesa, no le importa, o tiene personal que no sabe manejar esto y ha convencido a sus directivos de que la vida es bella y que estas cosas no importan. Bueno, yo creo que sí importan porque en realidad el Perú es un país minero y Antamina, como una de las principales minas del Perú y de Sudamérica, una de las más importantes en cuanto a lo que viene a ser un trabajo concienzudo sobre el tema medioambiental, de seguridad y de trato al trabajador, porque está así en los rankings, debería de interesarle todo esto y de contribuir a que este tipo de narrativas se vengan abajo, porque no son ciertas. Por supuesto que cualquier empresa grande, y una transnacional sobre todo, tiene poder. Claro que lo tiene, eso no se puede negar, pero no tiene que ver eso directamente con que va a aplastar con un dedo a un grupo de comuneros, sino
nunca hubiera asumido su rol de responsabilidad social. Jamás lo hubiera hecho. Y lo ha hecho con creces. Porque cuando la comunidad quiere pedir algo, y no me refiero solo a Huaripampa, pues evidentemente van primero con su cartita y se demoran, termina 2 o 3 días y ya están queriendo invadir y quemarlo todo. Y de eso sí yo he sido testigo, porque estuve en el campamento cuando pasaron 2 eventos de ese tipo. Incluso en uno de esos eventos, los comuneros ingresaron y fueron repelidos por la policía. Así es que la situación no es como la pintan los medios locales, que siempre tienen alguna clase de interés que yo no voy ni a criticar, ni a mencionar nombres, ni a embarrar, no sé si honras o la labor profesional o el currículum de esos señores que están informándonos muy mal. Porque lo que vienen haciendo en realidad es a través de sus textos, de sus videos, de sus audios, pues básicamente asusando a la población, incitando a la gente a que estén abiertamente en contra de algo y que tomen partido en favor de alguien. En este caso, hay mucha gente que ya cambió un poco la idea del tema minero. Han aprendido a darse cuenta que las comunidades aprenden de la ambición, de la avaricia y de un deseo grande de tener cada vez más ingresos. Y es porque mucha gente también ha ido a estos lugares, ha ido a San Marcos, ha ido a las poblaciones aledañas y han visto que las condiciones han mejorado y han mejorado en muchos sentidos. Y una de las cosas que más la gente repite es, uno va y encuentra camionetas del año, camionetas nuevas, etcétera. No voy a seguir abundando en cosas. Solamente es una forma de trasladar lo que bastantes personas ya se dieron cuenta. Ahora, vamos directamente a este tema para analizarlo de otra forma. Aquí no se trata de defender a alguien ni de tomar partido por alguien. Se trata de ser objetivos, de tomar el tema de forma objetiva. Y la mejor forma de tomarlo de manera objetiva es buscándole sentido y razonamiento a los argumentos y al proceder de cada una de las partes, fuera de lo que es una línea de tiempo de acciones. Pero aquí hay un tema. Antamina dice ser propietaria del terreno, sin embargo, a pesar de tener esa propiedad, le da 2 opciones para negociar, 2 opciones monetarias para negociar a la comunidad. La comunidad las rechaza. Antamina cita para este 28, faltan pocos días, a una conversación, a sentarse en la mesa para conversar sobre este tema a los miembros de la comunidad. ¿Y qué pasa? Bueno, la comunidad le rechaza la invitación, ni siquiera le firma encargo y hablan sobre una carta notarial que tienen ellos que reconocer primero antes de invitarlos a algo. Lo cierto es que al momento en que se entrega la carta en la cual se le invita a los señores de la comunidad a esta conversación, hubo comuneros que estuvieron haciendo bulla y reclamando y señalando de que no, de que de todas maneras el tema tiene que ser como ellos lo dicen, que Antamina no, que etcétera, y que bueno, en fin. Esto ya con los comuneros dentro de la zona de las 184 hectáreas que se están reclamando. Lo curioso es que allí, en ese momento en que se entrega esta carta, que después es rechazada porque primero es leída por el presidente de la comunidad, estuvo este señor Pintado, el arquitecto. Yo no sé qué pinta el señor Pintado. O sea, él hizo las mediciones, le entregó eso a la comunidad, ¿y qué hace ahí 2 años después? ¿Cuál es el interés de este señor Pintado? Bueno, el único interés que podemos comprender nosotros, a vista de la experiencia previa de la mayoría de los casos, si no son todos, de negociaciones entre mineras y una comunidad aledaña que está protestando, es básicamente el económico. Están pidiendo una cantidad
fuerte de dinero, muy fuerte, al punto que si ya fueron rechazadas 2 propuestas de Antamina, la idea es ir por más. Entonces esto ya no califica como una protesta, ya no califica como un reclamo, ya no califica como una exigencia, califica más con una extorsión. Esto está casi abiertamente siendo una extorsión. Y yo no me atrevo a decir es una extorsión porque alguien por ahí me puede hacer una demanda, una denuncia o algo así. Porque hoy en día la gente está muy sensible, porque hoy en día la gente lo que está buscando simplemente es cumplir sus intereses y no le importa absolutamente nada más. El tema está aquí en que para seguir siendo objetivos, legalmente y hasta el momento, hasta que no se demuestre lo contrario, ese terreno es un lindero de Antamina, no de la comunidad. La comunidad, como cualquier persona, puede reclamar una propiedad, pero no se puede meter a la propiedad, no puede invadir la propiedad, no puede agredir a los policías, no puede agredir a los operarios, no puede quemar las maquinarias como las ha quemado. Esto de vandalismo es poco. Ellos han ido a hacer una acción en la que han buscado que realmente hayan muertos y heridos. Es la verdad. Y es lo que por lo general la gente que siempre está detrás termina manipulando a propios extraños para decir, ¿saben qué? Con un muerto ganamos. Con tantos heridos puede ser. Que ha pasado en muchos lugares y creo que, si no todos, la mayoría lo sabemos. El asunto está en que esto califica como una extorsión. ¿Qué va a pasar con esa maquinaria que se ha quemado? ¿Qué va a pasar? Los comuneros dijeron, aquí morimos. Pero no, ya se fueron. Ya se fueron. Hace unos días. ¿Qué hizo la policía? Quemó las chozas que estaban allí porque es una invasión. Y entonces los medios de prensa de aquí, de Huaraz, de Huari, de otros lados, salen diciendo, los policías cometen abuso de autoridad y han quemado las chozas de humildes comuneros, etc. Los comuneros ya no estaban en el sitio. Además, fue una invasión. No tenían por qué haber estado en ese lugar. Y las chozas abandonadas en propiedad, aún por demostrar de quién es, si es que esto se va a la vía legal, porque esto ni siquiera se ha ido a una vía legal. Entonces no hay razón siquiera por parte de la comunidad para reclamar por esas chozas. Pero la prensa ya está buscando una sin razón porque evidentemente también tiene un interés. La prensa está para informar, señores. La prensa está para trasladar los hechos. Podemos opinar. No quiere decir que estemos imponiendo algo, ni que estemos buscando de que ustedes nos crean. Pero cuando se hace prensa, se traslada información. Cuando es necesario tomar partido por algo, se tiene que decir que estamos tomando partido por algo, como cuando pasó lo de Castillo y yo abiertamente lo dije. Hemos buscado que ser objetivos, que ser imparciales, pero ante una situación como esta es necesario tomar un partido. Y eso no significó, bajo ningún motivo ni circunstancia, tomar partido en favor de Keiko Fujimori, porque antifujimoristas también somos, por si acaso. El tema está en que Antamina comete varios errores y se los voy a conversar luego del corte comercial. No se muevan, esto es Realidades. Cuando se trata de mi salud, no solo busco alta tecnología y especialistas muy profesionales, busco confianza. Gente que me trate como la persona que soy, que me comprendan, no que me vean como a un cliente. Es lo que encontré en el Centro Médico Especializado Villa. Tomografía, densitometría ósea,
ecografías. Siempre al más alto nivel profesional en sus 2 locales. Radiografías, exámenes de laboratorio y muchos servicios más. Centro homologado por Antamina, Barrick, Nexa, Orazul Energy y Minera Santa Luisa. Centro médico especializado Villa. Hacemos la diferencia. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Aquí en realidad estuvimos comentando acerca del tema de Antamina y Huaripampa. Esto de aquí para poner en contexto y en situación a las personas que recién estén con nosotros aquí en el programa. Como les dije, no se trata de tomar partido por ninguno de los dos, ni decir aquí quién tiene la razón, ni quién puede estar abusando del otro. Solamente es ser objetivos dentro de lo que está ocurriendo. Pero estuvimos hablando de la actitud de la prensa. Por supuesto, como dije, no voy a dar nombres y no voy a atacar a nadie, no voy a criticar a ninguno de ellos. Simplemente estoy hablando de cómo actúa la prensa. No es toda, pero es una parte interesante de la prensa, tanto en lo que viene a ser sus propias redes sociales como en los medios en los que laboran. El problema está en que se han parcializado abiertamente con la comunidad. Y uno no puede estar parcializándose, porque uno no tiene las pruebas de nada. Pero la verdad es que hay prensa a la que no le importa saber si algo es cierto o no es cierto, si las cosas están bien por un lado o por el otro, si legalmente esto es lo que tiene que ser y hay que defender. No. Tienen también intereses. Así funciona. Todos lo sabemos. Yo creo que ahí sí todos lo sabemos. Y lamentablemente va a seguir funcionando de esa manera hasta que dejen de ser consumidos, hasta que la gente deje de verlos porque saben que son mentirosos. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque a pesar de que mucha gente sabe quién es quién, los siguen viendo, los siguen escuchando, los siguen leyendo. Así es que sobre eso no tenemos nada que decir porque eso pertenece a la libertad de cada persona. Ni criticarlo. Sobre ese tema, de repente, se hará algún conversatorio alguna vez, se hablará sociológicamente sobre esto, pero no es la razón de este espacio. Así es que solamente queda que comencemos a informarnos mejor sobre esta situación. Y ahora pasamos al tema Antamina. Antamina, ya les dije que comete un error muy grave en la comunicación hacia todos nosotros, incluyendo a la prensa, porque sus comunicados los envían de una manera ciertamente muy correcta, pero poco nos dan como información. ¿Por qué? Porque si alguien dice
digamos que fuera nuestro caso, cualquiera de nosotros, que quieren tomar nuestro domicilio, por ejemplo, y tenemos un patio grande adelante y atrás no tiene linderos. Ok, ¿no mostraríamos nosotros nuestra escritura pública con los planos junto con nuestro comunicado para que todos nos enteremos? Bueno, Antamina no hace eso. ¿No sería mejor de repente hacer una serie de ruedas de prensa o algunas entrevistas en algunos medios? ¿No sería más fácil eso? Y digo, ¿no sería más fácil que Antamina misma diga, ¿saben qué, señores de Huaripampa? Nosotros les hemos ofrecido a ustedes 2 propuestas que han rechazado ustedes y que eran muy convenientes, pese a que somos los propietarios del terreno. Nos han invadido, han quemado la maquinaria de nuestros socios estratégicos, han atacado a la policía y encima están cubriéndole ciertas cosas a una prensa que está mintiendo y generándonos una mala imagen, que eso puede ser incluso querellable. Y para colmo nos están rechazando nuestra invitación al diálogo para este 28, de una mala manera. Ustedes no quieren diálogo. Dice que ya se cansaron. ¿Qué cosa quieren? ¿Que traigamos varias maletas de dinero y las pongamos sobre la mesa para conversar? Para que ustedes, no lo sé, acepten. Bueno, la idea es la siguiente, señores. ¿Saben qué? Solo pongámonos de acuerdo en una cosa. En ir a un arbitraje. Se acabó el tema. Vamos a un arbitraje que no sea peruano, a una compañía internacional que ustedes elijan. Nosotros elegimos la nuestra y si pasa algo, vamos a una tercera mesa en la cual tengamos, no sé, a 3, 4 compañías y elijamos por votación, por descarte, por común acuerdo, a una más para que sea dirimente. Si es que las que nosotros elijamos dan un resultado contrapuesto. Bueno, vamos al arbitraje, pongámonos de acuerdo. Y si nosotros perdemos el arbitraje, inmediatamente les devolvemos el terreno y empezamos un plan en el cual nosotros les vamos a resarcir. ¿No sería la mejor manera? Porque allí se podría ver quién es quién. O sea, Antamina dice, no tengo miedo, vamos al arbitraje y legalmente demostremos. Y si hay que asumir algo, lo asumimos después del arbitraje. Bueno, el arbitraje al final también va a decidir, si es que se ponen de acuerdo en este sentido, en cómo sería la reparación, por ejemplo. Entonces ya no habría necesidad de negociar después. Si solamente el arbitraje es para decidir quién es el propietario del dueño del terreno, perfecto, después negociarán, como ya lo dije. Y si la comunidad dice, no, señores de Antamina, queremos nuestra plata, ante la opinión pública y ante cualquiera, ¿cómo quedaría la comunidad si es que rechaza un arbitraje? ¿No es lo más justo y lo más sensato ir a un arbitraje? ¿No se vería quién es quién, como les digo? Porque la comunidad no ha solicitado arbitraje, ha solicitado su dinero. Y ustedes creo que no están ni con el deseo ni en la capacidad de repente de dar tanto dinero. Lo que a nosotros nos puede parecer positivo o una señal positiva, que los comuneros abandonaron hace unos días el campamento. Claro, no sabemos si han vuelto. O sea, al cierre de esta edición no estaban, pero probablemente puedan volver. Mientras no regresen puede ser positivo porque el condicionante de Antamina, de buena fe, para el diálogo del 28 era que abandonaran el lugar y de esa manera podían conversar de la mejor forma. Bueno, veremos si es que esto de aquí es un síntoma positivo o no. El tiempo lo va a decir de aquí al 28. Y si no, se verá otra fecha. Pero yo creo que esto es solucionable desde el punto en el que si Antamina muestra una
postura firme y se defiende legalmente, demostrándonos a todos, no solo a la comunidad que es propietaria del terreno, y en el arbitraje, si es que se da, se gana, entonces todos sabremos quién decía la verdad, quién tenía la razón, y evidentemente creo que tendría que ser así. En la prensa se tendría que exponer a todos estos señores que deben de estar detrás de este señor Pintado, porque es lo que presuponemos nosotros. No estamos asegurando ni denunciando nada. Simplemente diciendo, bueno, el señor Pintado probablemente sea la punta de un iceberg de gente que está detrás, que está muy interesada en que esto se dé. Pero eso todavía se tiene que demostrar. Por ahora es una presuposición y no estamos tratando de dañar la honra del señor Pintado. Es lo que parece dentro de la experiencia previa y de lo que hemos visto. Evidentemente, uno no se trata de pensar mal, tiene que deducir cosas y a las que hemos llegado deduciendo es a lo que hemos mencionado. Así es que ni decimos que el señor Pintado es malo, ni que es bueno, ni que tiene buenas intenciones, ni que es un buen o mal profesional. Simplemente nos llenamos de preguntas y de conjeturas. ¿Es sumamente cuestionable su acción dentro de todo esto? Lo es. Pero más allá de eso no podemos hablar. No solo porque no lo conocemos al Señor, no conocemos más cosas, sino porque en realidad no habría forma, así nos enteremos, de probar algún tema, porque muchas veces nos cuentan cosas que se confirman después, pero que mientras no hayan elementos probatorios, nosotros no abrimos la boca. Y es lo que hemos hecho a lo largo de los años de este programa y cuando hemos estado y seguimos en el informativo. Así que somos escrupulosos de eso, escrupulosos de ese tema. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Si nuevamente comienzan los actos violentos, hay que decirle a la población lo siguiente. Ustedes no van a dialogar con quien entra a su casa a invadir, ¿verdad? Si la persona que está al frente o más allá viene y le reclama, señor, usted tiene 4 o 5 metros cuadrados que son míos. Yo lo primero que voy a hacer es, si tengo los planos, se los muestro, y si no, me voy a sonar, saco los planos y los muestro. Saco el título, mejor dicho. Ya está. Me voy a la municipalidad y saco los planos. Y entonces, se los muestro. Y le tomo el argumento. Y le digo, si quieres, cuando quieras, denúnciame, nos vamos al lado legal, y aquí yo tengo las pruebas. Ya las viste, vas a perder. Creo que a Antamina le ha faltado hacer eso. ¿Qué hará Antamina? No sabemos. Pero me parece de que es difícil trabajar con las comunidades en el aspecto comunicativo. La comunicación ha fallado, me parece, hasta un punto, y probablemente en otros no. No me voy a meter a hablar más de eso. Cuando estuve en el campamento, yo he trabajado en Radio Yanacancha unos cuantos meses, en el 2014 a una parte del 2015. No he trabajado directamente para Antamina, es un service. No voy a dar el nombre del service, pero tiene muchos años dentro de. El tema es que simplemente decirles, escuché cosas, vi cosas que no son graves, que no son como para descalificar a nadie, pero me dejaron bastantes temas que pensar sobre el tratamiento que le dan a comunicaciones. Nada más. No puedo decir más. Y no voy a decir porque fue hace 11, 10 años, las cosas pueden haber cambiado. Me parece que no, pero pueden haber cambiado. Pero ese tema de comunicación es sumamente vital en toda empresa, en todo aspecto, y es sumamente delicado. No se puede ir subestimando a nadie. No se puede solamente resolver esto con un presupuesto. Antamina, de eso también soy testigo, durante el tiempo que estuve adentro, y solamente voy a hablar de ese tiempo, no de todo lo demás, que ellos han comentado varias cosas, etcétera, vi bastante disposición, no predisposición, sino disposición para apoyar a todas las comunidades con una serie de capacitaciones
para que uno pueda aprender a exportar, para que uno pueda aprender a hacer empresa, o sea, emprender, a de repente desarrollarse dentro de las empresas que son socios estratégicos, varios de ellos Service, entre ellos la que yo trabajé, pero con el nombre de socios estratégicos, para que trabajen dentro de, como que capacitándolos para que puedan de todas maneras entrar y tener un trabajo. Y la verdad es que el porcentaje de atención de los comuneros hacia ese tipo de actividades era muy bajo. No voy a dar un porcentaje aproximado siquiera, pero les voy a decir, era muy bajo. La atención que tenían era bajísima. Llevaban a veces a gente muy preparada, muy capacitada de otros lugares a dar capacitaciones. Solo iban 5, 10, 15 personas a veces, otras veces más. Pero también cuando estuve dentro, encontré un pedido de una comunidad, no voy a decir cuál, pero querían que les colocaran internet de altísima velocidad en una cancha deportiva. No entiendo para qué. Querían que hicieran unos salones para no me acuerdo qué cosa, que era innecesario, para una escuela, que les coloquen internet también, que consigan televisores de 32 pulgadas o algo más, y cosas de ese tipo. Era un reclamo que iba a ser protesta después, y eso lo pongo solo como un ejemplo. O sea, a veces hacen pedidos que no tienen sentido y que, digamos, dentro de un rol social, de responsabilidad social que tienen también con ellos, no tendrían ni por qué atenderlo. Sin embargo, son cosas que las comunidades exigen. Y estoy colocando algo muy chiquito, porque también hacen exigencias muy grandes. No tanto como lo que está pasando ahora. Pero es para que tengan idea de cómo se comportan algunas comunidades. Y es que no solamente pasa porque hay gente detrás, sino porque a veces sus directivas obran así. Y entonces la gente que está dentro, en la comunidad, hay algunos que son convencidos, otros que no. Hay una pluralidad en eso, pero el detalle es que, como todo acuerdo en comunidad, van todos juntos. Obligados o no, van todos juntos. Entonces ahí tenemos un problema que en realidad, si bien los acuerdos pueden ser populares y democráticos hasta cierto punto, la ejecución no es democrática. La ejecución no es democrática. Lamentablemente, y esto es algo que yo vengo diciendo hace varios años, gracias a la izquierda y a los caviares, las comunidades pasaron a tener un gran poder que no deberían de tener. Porque la Constitución es la que nos rige a todos y nos hace iguales ante la ley y ante otras cosas a todos. Y las comunidades no deberían de tener ni sus propias reglas, ni sus propias normativas, ni sus propios castigos, ni esas cosas. Ni tampoco deberían de tener propiedad o jurisdicción en ciertos terrenos. Eso debería de ser saneado. Porque pasa que hasta entre comunidades se sacan la madre porque hay 1 metro de diferencia. No es una broma. Ha pasado. Entonces, la verdad es que este tipo de cosas nos hacen pensar que para algunos detalles importantes como este, debería estar el Estado presente, más no decir, bueno, ¿quieres poder? Te lanzo la pelota, a ver qué haces. Y han pasado muchas cosas horribles, la verdad. Y lamentablemente las comunidades tienen un gran poder. Por eso es que yo digo de que la minera no es ese cuco gigante que hace daño, que impone y que te aplasta con un dedo. Las comunidades hasta internacionalmente tienen más presencia y poder que muchas compañías. Eso depende con qué ONG estés y qué ligazón tengas con gente de afuera que puede llegar a la CID y a otros organismos internacionales que son supranacionales para nosotros. Así es que no podemos seguir pensando igual. Tenemos que ser objetivos, darnos cuenta de que lamentablemente no toda la gente, porque está en el campo, son buenos. Hay gente buena y mala en todas partes. Hay gente buena y mala en todas partes. Así es que no podemos nosotros seguir esa narrativa y ese cuento que nos han dicho.
Tenemos que estar expectantes a ver qué pasa con esto. Por supuesto que sí. Tomar partido y acción sobre esto, aquí desde la prensa por lo menos, vamos a seguir informando, nosotros al menos, las cosas como son, como las vemos, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. No para que nosotros tengamos una posición y ustedes digan, oh, tiene razón, oh, no tiene razón, no lo voy a volver a ver. No. No se trata de eso. Se trata de que hay cosas que pueden ser injustas y las exponemos, las que son injustas también, pero que lamentablemente hay otras en las que tenemos que analizarlas para darnos cuenta que los antagonistas han cometido una serie de errores y algunos delitos, como la comunidad de meterse en un terreno que no se ha demostrado que es de ellos y haber hecho vandalismo y medio, por decirlo de alguna manera, quemando maquinarias, atacando policías, en fin. Eso nos hace pensar que se sigue repitiendo el mismo escenario con distintos actores en muchos casos y en otros no, de cosas que ya no deberían de suceder. Nos vamos al corte y regresamos ya con un tema importante que habíamos nosotros dejado ya listo en el programa fallido que no hemos podido presentar de la semana pasada, que tiene que ver con la tontería absurda de Petro de inventarse de que la isla Chinería es colombiana y como que la parte más profunda del río, que se llama Talvej, se ha movido para él y está del lado peruano, la isla también es de ellos. O sea, la frontera se mueve porque ya no tienen ellos la parte más profunda. Claro, será ignorante ese hombre. En fin, volvemos luego del corte con nuestro informe sobre el diferendo Colombia contra Perú. Sí, porque nosotros no tenemos realmente nada que hacer en ese tema. No se muevan, esto es Realidades. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Continuamos con más buenazas que no pegaron. Aquí, dos noventeras. La primera es una verdadera declaración de amor de esas que nosotros casi nunca decimos. Marcos Yunas, completamente tuyo. Completamente tuyo, sin duda alguna eres mi mujer. No tienes que temer. La canción anterior y la que vienen sí sonaron en radio, pero no las pidieron mucho. Así es que no pegaron aquí en el Perú. Franco De Vita y una canción formidable, Será. Final, quien decide es el corazón y será
ambas te gustan mucho, pero ¿por qué crees que no pegaron? Cuando se trata de mi salud, no solo busco alta tecnología y especialistas muy profesionales. Busco confianza. Gente que me trate como la persona que soy. Que me comprendan. No que me vean como a un cliente. Es lo que encontré en el Centro Médico Especializado Villa. Tomografía, densitometría ósea, ecografías. Siempre al más alto nivel profesional en sus 2 locales. Radiografías, exámenes de laboratorio y muchos servicios más. Centro homologado por Antamina, Barrick, Nexa, Orazul Energy y Minera Santa Luisa. Centro Médico Especializado Villa. Hacemos la diferencia. ¿En qué parte de la historia Ecuador fue Bolivia y Bolivia fue Bolivia como para creer que estuvieron antes que el Perú y exigir derechos sobre cultura? Me parece ridículo que tengamos que pelearnos naciones que hemos partido de una raíz cultural. Si no es la misma, es muy similar. Ellos son, creo que los que más dicen, por lo menos en lo que digo en redes sociales, que nuestros países comenzaron el siglo XIX. Si nosotros vamos a la calle, específicamente a la frontera entre Tumbes y Ecuador, o entre Puno y Bolivia, si nosotros cruzamos la frontera, no nos vamos a dar cuenta que la hemos cruzado. Entonces, claro, el decir esto es mío, esto es tuyo, no tiene mucho sentido. Más aún cuando tenemos mucho más años que nos unen de estados de república, ¿no? Y porque recordemos, pues, que quienes integraron el territorio de la hoy Bolivia y el hoy Ecuador fueron Pachacútec y Tupac Yupanqui, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, de hace, ¿qué? 600 años, versus 200 de república. Lo que no pueden negar es, si hablamos del virreinato de los reinos del Perú, 300 años de ser los reinos del Perú. El tema Colombia-Perú es algo que ha venido tocándonos no solo la puerta, sino la ventana y, como quien dice, casi vandalizándonos el vecindario. Le ha servido como cortina de humo a Petro por las cosas desastrosas que está haciendo y también a Dina Boluarte le ha venido como cortina de humo, pero más que nada como una suerte de breve y pequeño baño de popularidad, sobre todo en Santa Rosa, a donde fue para decir cosas que cualquier presidente diría, pero con un tono en el que, bueno, trata de demostrar la autoridad que no tiene y que nadie le reconoce. Pero lo que sí estamos viendo aquí es que esto es más profundo de lo que parece. Ciertamente, el problema de Petro es más grave que el de Dina Boluarte, así es que en cuestión presidencial, lo de Petro es absolutamente descarado y brutalmente más agudo que lo que está pasando a Dina. La diferencia entre ambos no es solamente que estén peleados, sino que la izquierda a la que él representa, a pesar que dice ser progresista, lo mismo que dijo Dina en algún momento, es que él ha sido terrorista de armas. En Colombia le llaman guerrillero y en otros lados también, pero eso ya es un cuidado que se da en cada lugar y que también se tiene que dar hoy en día en redes sociales porque precisamente te banean y evidentemente hay un problema con pronunciar esa palabra. Pero cuando la verdad es la verdad, no hay que edulcorarla y guerrillero vendría a ser una instancia, entre comillas, inferior a la de un terrorista. Pero ¿qué guerrillero, por ejemplo, no solamente secuestra, mata y toma un palacio de justicia? Bueno, Petro estuvo preso en ese momento, él no entró. Aunque otras voces dicen que sí, pero la verdad es que estuvo preso. Lo cierto es que Petro nunca pidió perdón. Más bien, él cuando queda libre, señala cosas que están lo más lejano a pedir perdón. Y eso lo dejamos como tarea. No fue tan brutal como
como Pepe Mujica, otro asesino terrorista que fue vanagloriado como el viejo sabio de la política, sino que fue un sujeto demasiado astuto como para poder granjearse el cariño de mucha gente y llegar a ser presidente de un país. Claro que su presidencia no fue buena, fue pésima. Un izquierdista va a decir que fue muy buena, pero la verdad es que todos los índices de delincuencia, de pobreza, etcétera, en Uruguay se dispararon cuando él fue presidente y dejó no solo una, sino más de 20 papas calientes para su sucesor. Lo cierto es que Mujica también fue terrorista, pero cuando salió libre, dijo que no se arrepentía de lo que había hecho, sino más bien se arrepentía de no haber hecho más. Y eso, por encima de pedir o no perdón, marca realmente y define realmente no solo la vida, sino la historia de una persona. Cuando alguien es así, evidentemente hay que ser bien tonto para poder escucharlo y hacerle caso. Y hay mucha gente que lo ha escuchado, le ha hecho caso y le rindió pleitesía y le sigue rindiendo pleitesía post-mortem. En el caso de Petro, es alguien que nunca se arrepintió y nunca pidió perdón de toda la serie de víctimas del terrorismo que impuso el M-19. Claro, es que las FARC fueron mucho más grandes en ese sentido y por lo tanto ellos fueron como una especie del MRT aquí. Así es que lamentablemente este tipo de situaciones definen muy bien cómo van a ser estas personas en el futuro. Lo que no ha pasado en el Perú es lo que pasó en Colombia y lo que pasó en Uruguay, que se les dio espacio a estas personas para poder entrar en la política. Aquí la misma dialéctica se hizo en los 80, en los 90. Felizmente no cundió. La CBR, dominada completamente por terroristas, es un decir terrorista porque hubo dos compañeros ideológicos de Abimael Guzmán, incluso un guerrillero de aquellos tiempos, hay que decirlo porque estuvo en otro movimiento, no en Sendero Luminoso, quien ya falleció y no lo voy a mencionar, que ha sido muy valorado en la política peruana, y otra gente que también tuvo que ver con la izquierda, pero más radical, y que tuvo que ver con una cuestión ideológica bastante potente con esta izquierda, terminó estirando un brazo zurdo que inclinó la balanza en favor de la demonización de las Fuerzas Armadas del Perú. A nadie le quedan dudas de que cometieron actos absolutamente reprochables y aberrantes las Fuerzas Armadas en medio de. La excusa o el blanqueo de esto fue una guerra interna, que se comportó las Fuerzas Armadas de tal o cual manera. Señores, gente mala, bruta y desalmada y en todas partes. Con esto yo no estoy manchando a las Fuerzas Armadas porque las instituciones quedan y la gente pasa. No todos han sido dignos al momento de representarlas, pero que se le atribuyan cosas terribles solamente a las Fuerzas Armadas y que la CBR haya terminado culpabilizando directamente los actos de violencia y todo lo que pueda devenir de la época del terrorismo a las Fuerzas Armadas ha sido un acto no solamente innoble, sino bajo, sucio, y que ha terminado calando en la mentalidad de muchas personas como para que puedan terminar desarrollándose como activistas y como ideólogos de la izquierda misma, que ha terminado subsistiendo sobre las bases del odio a diferentes personas que han terminado representando un periodo en el cual se tuvo que tomar acción para acabar con el terrorismo hasta cierto punto. Porque nunca se terminó con ese terrorismo, por más que se diga lo contrario. Lo que pasó en Colombia fue distinto. Supuestos acuerdos de paz que terminaron dándoles prerrogativas muy especiales y específicas a gente que sembró el terror, ejecutó el terror en esa nación hermana. La confusión en ambos países ha sido distinta de acuerdo a cómo se ha ido manejando dialécticamente todo esto y retóricamente también. Pero ninguno de los gobiernos que estuvieron en ambos países, Perú y Colombia, hicieron su trabajo en cuanto a que la población no olvidara todo ese daño y todas esas cosas horribles que perpetró el terrorismo en su momento en cada uno de estos dos países. Al no haber hecho esto y sumado a una serie de actos de corrupción y además de la campaña mediática y a pie por así decirlo, porque hubo mucha gente. Acuérdense que el Movadef
tuvo más de 35 organizaciones de base y de apoyo que se han dedicado a lo largo del tiempo a generar una transmisión ideologizante y adoctrinadora en distintos lugares, en todas las partes de nuestro país, me refiero a todas las regiones a donde hayan podido llegar, llegaron, para ir en contra de un orden constitucional que realmente ha funcionado, por lo menos en lo económico y en parte en lo social, aunque no como debió de haber sido. Y esto, como lo he dicho varias veces, terminó siendo el caldo de cultivo para que la izquierda pudiera tener chamba y no se le acabara el negocio. Entonces, el error no solamente fue que los gobiernos no llegaran a recordarle a tiempo a la gente lo que fue el terrorismo y todo lo que gestó, sino que también hicieron negocios. Por eso es lo que yo digo aquí en el Perú, la derecha en sí, básicamente son hombres de negocios que hacen y deshacen como quieren, olvidándose de que en realidad tienen que representar a un país y hacer el bien por un país. Así es que cada uno tuvo parte, tanto en Colombia como en el Perú, de hacer el desastre que quiso hacer sin medir consecuencias. Sin embargo, eso no tapa ni blanquea todo el daño que hizo el terrorismo en ambos países. Por eso es que cuando entra alguien de izquierda, no solamente podemos decir, oh, lo estás terruqueando y eso está mal, porque es exactamente lo mismo cuando un izquierdista dice DBA o dice facho a un derechista, porque sabe muy bien que un fascista no tiene nada que ver con un derechista. El fascismo no tiene nada que ver con la derecha desde el momento en que el fascismo lo ve todo Estado y también tiene un desprecio hacia la propiedad privada y la empresa privada. Hay que leer un poco. Lo que pasa es que los izquierdistas leen mucho, pero para cuando hablan con los demás, engañan y mienten porque saben que el grueso de la población no lee, no investiga, no analiza. Y exactamente se basan en lo que viene a ser una lectura fake de las cosas, para poder engañarnos y después, si les preguntas, se sustentan en eso. Por lo tanto, decirle fascista a cualquier persona es un insulto, dado el caso de lo que significó el fascismo en su momento. Lo mismo decirte nazi o algo así es un insulto reverendo, porque la verdad es que el nazismo estuvo intrínsecamente relacionado con el socialismo. Por algo fue Partido Nacional Socialista. Y por algo el nacionalismo, populismo y socialismo que implantó Hitler en su momento fue una especie de izquierda sin Marx, que es a lo que ellos trataron de llegar. Sin embargo, lo suyo, digamos, también es para un análisis más profundo que no lo vamos a dar ahora. ¿A qué vengo con esto? A que todo izquierdista tiene una base marxista. Y de allí en más viene el devenir, no necesariamente filosófico del desarrollo del marxismo, sino lo que viene a ser el marxismo-leninismo, lo cual ya es mucho más violento, y lo que viene a ser el marxismo-leninismo, estalinismo para algunos, que es más corto, con el trotskismo, y de ahí ya venimos a hablar de Lenin y Trotsky, que tiene que ver con los bolcheviques, mencheviques, unos traicionaron a los otros, pero existe algo que es más complicado, obviamente, que llegó aquí al Perú, que creo ya haberlo mencionado, marxismo, leninismo, maoísmo, que fue obviamente la visión de Mao, alucinante, de lo que tenía que ser el comunismo. Claro, devastó China y mató millones de personas, lo mismo que Stalin en Rusia cuando le tocó ser ese dictador totalitario de ese enorme país. La base que tiene que ver con el comunismo mismo en base con el marxismo, me refiero más que comunismo, porque en realidad comunismo como que no existe, realmente es una utopía. El izquierdista, por más que pueda decir que es progresista, no deja de ser marxista. Pero cuando ya tomó las armas, aunque termine del lado más ideólogo posible, como persona, como individuo, no deja de pensar en cosas que no son reales. Y no deja de creer que cuando tiene autoridad es un autoritario y que es un totalitario y que puede ser un tirano. Y Petro tiene
delante de sí la máxima del marxismo más presente, que es que el fin justifica los medios. Y por lo tanto, a él no le interesa pelearse con quien sea o generar problemas a quien sea o de la forma que sea con tal de conseguir un fin. En el caso de Dina, le lanzas un regalo, que puede ser un Rolex o cualquier cosa, y ella, como una soltera deseando casarse, va a pelearse con quien sea para tomar el buqué, creyendo que será la próxima mujer que se va a casar. Son visiones muy distintas de cómo ha tomado el poder, porque una es una persona aspiracional que ha deseado el poder para regodearse sola y creerse el cuento de que ella es. En el caso de Petro, no, es una persona que ha tratado durante los años que tiene de gobierno de hacer el cambio constitucional para perpetuarse en el poder. Y de allí está este devenir, que quizá no se trate solamente de una cortina de humo, sino de llegar de repente a un conflicto armado para cancelar las elecciones colombianas del próximo año y perpetuarse en el poder. Buscar de alguna manera agudizar las contradicciones, que es otra de las máximas del marxismo, para de esa manera granjearse el favor popular. Y entonces quedarse en el poder tal como lo hizo Castro en su momento, que dijo: en un mes tendremos elecciones, una vez que tomó el poder en Cuba, y nunca más lo soltó. Y así lo mismo como lo hizo con el populismo, primero Chávez y después con su tiranía, que hasta hoy perdura, con su lugarteniente, este señor Maburro. Y lo mismo con este sujeto Ortega en Nicaragua, que después de haber sido un terrorista en su país, fue presidente alguna vez, acuérdense, en los coqueteos, en la amistad que tuvo con Alan García en su primer gobierno, y después se convirtió en un dictador. ¿Cuántos años tiene él como presidente y su mujer como vicepresidente? Y que también fue el refugio, por ejemplo, de este señor Pizango, acuérdense de esa revuelta, de la curva del diablo y todo ese rollo en el segundo gobierno de Alan García, en el cual se satanizó al Estado cuando él fue el que originó todo y estuvo paseando a la mesa de diálogo y pateando el tablero todos los días, porque en realidad ellos ya, hasta donde se puede entender, dada vista y tomado cuenta del tiempo que ha pasado, y que no han aparecido los cuerpos de algunos policías, mucho menos del oficial que quedó cautivo de los nativos, ellos ya habían tomado otro tipo de acciones que no tenían nada que ver. Pizango llegó a ser procesado y se escapó del Perú, y en Nicaragua le dieron asilo. Y estuvo hasta en mítines con Daniel Ortega. ¿Dónde termina Pizango? Pues bueno, hasta donde le seguimos el rastro hace tiempo y no le hemos vuelto a seguir. Se fue a trabajar a Petrobras en Brasil cuando todavía Lula fue presidente antes que Bolsonaro. Así es que la izquierda lo que hace es tender una especie de red solidaria para poder manejar los hilos del poder en distintos países, en distintas escalas, hasta poder tomar el poder. Entonces lo que vamos a ver ahora es una especie de informe que estamos desarrollando de lo que ha sucedido desde este inicio de esta especie de conflicto que se ha creado de nivel presidencial desde Colombia, y que incluye las estupideces estrambóticas e insultantes que ha venido desarrollando este psicópata de nombre Daniel Quintero, que bueno, ha tenido también una foja de servicios interesante sobre temas de corrupción y cosas así que le pasaron factura de alguna manera, pero que tiene las capacidades y el carisma para poder enfrentarse con quien sea y decir lo que sea sin despeinarse siquiera, porque así son los psicópatas. Seguramente que un político no haría cosas como las que él hace, pero si uno lo ve tranquilamente y se da cuenta inmediatamente, sin ser un especialista en la salud mental, que este sujeto tiene una patología grave
y demuestra todo lo que un psicópata demuestra. Espero que en algún momento algún especialista pueda analizarlo de alguna forma y decir exactamente lo mismo. En Colombia hay gente que cree que es un sociópata, pero yo pienso que él es un psicópata realmente. Sociópata quizá pueda calzar más con Petro que con este sujeto. Pero como quiera que sea, el daño que se viene haciendo internacionalmente parece que más le ha dado a Colombia que a nosotros, en el sentido en que cuando uno ve la frontera se da cuenta inmediatamente que lo que está diciendo Petro no solo es mentira, sino que es una burrada a nivel presidencial. Y esto en realidad podría incluso granjearle ciertos puntos a favor a Dina. Espero que no, porque no los merece. Pero lo cierto es que la cuestión está poniéndose dura, aunque se ha entibiado en los últimos días. Esto quizá porque se acerca a una reunión que tiene que ver con Perú y Colombia en cuanto a lo que normalmente cada año se reúnen las cancillerías para ver distintos temas y distintos aspectos comerciales, etcétera, y que hay algunos especialistas que han señalado que esta reunión debería de cancelarse dada la situación, y otros que no, que debería de darse, pero sin tocar el tema de la frontera. Cancillería peruana ha aceptado que esta reunión se dé de todas maneras en Lima, que es donde corresponde para este año. Y seguramente que también la estupidez que ha hecho este señor Quintero ha generado que en Colombia las aguas a nivel gubernamental se bajen, a menos que estén planificando otra cosa. Eso se verá en los siguientes días. Pero esto ha escalado a un punto en el que podría haberse llegado a un no retorno por las palabras de Petro y también por las palabras últimas de Dina Boluarte, que en realidad tenían que haberse dado. Molesta que las de una persona no indicada, pero tenían que darse. Y se dieron. Ojalá que ella no siga interviniendo y Cancillería se mantenga en el lugar donde tenga que mantenerse y manejar las cosas como tienen que ser. Así es que vamos a ver ese informe más adelante y también vamos a hablar un poco acerca de las elecciones de Bolivia. Muchos están hablando de que la derecha es la que ha tomado aquí el tema en cuanto a elecciones. Yo no diría que es la derecha, ni estaría tan seguro de que se trata de la derecha, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que vamos al primer corte y luego seguiremos conversando sobre este y otros temas más aquí en Realidades. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Cuando se trata de mi salud, no solo busco alta tecnología y especialistas muy profesionales. Busco confianza. Gente que me trate como la persona que soy. Que me comprendan.
no que me vean como a un cliente. Es lo que encontré en el Centro Médico Especializado Villa. Tomografía, densitometría ósea, ecografías. Siempre al más alto nivel profesional en sus 2 locales. Radiografías, exámenes de laboratorio y muchos servicios más. Centro homologado por Antamina, Barrick, Nexa, Orazul Energy y Minera Santa Luisa. Centro Médico Especializado Villa. Hacemos la diferencia. Colombia no reconoce la soberanía del Perú No reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada Isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. Y si el brazo del río se está secando, la frontera de Colombia no es el brazo seco. es la línea más profunda del lecho del río Amazonas. Y ese principio no se puede abandonar. Si el brazo del río Amazonas que pasa por aquí se va secando, Entonces la frontera de Colombia va hacia el sur. y el pueblo de Leticia, su municipio, sigue y mantiene su contacto con el río y sigue siendo puerto internacional. Ese es el objetivo. Y es lo que vine aquí a proponer en la defensa y por tanto me corresponden los pasos diplomáticos. Que por ahora hay que seguir. No habla aquí Gustavo Petro como persona. No habla aquí Gustavo Petro como presidente de la República y jefe de gobierno. No habla Gustavo Petro como jefe de administración o como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Aquí hablo como jefe de Estado Aquí hablo como jefe de Estado. de todo el Estado de Colombia. Y declaro, declaración del Estado colombiano, posición nacional en relación con la soberanía de la denominada Isla de Santa Rosa sobre el río Amazonas. El presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de su deber constitucional de defender la integridad territorial y los intereses del pueblo colombiano, en un momento en que la unidad nacional y la firmeza en la defensa de nuestra soberanía cobran un valor especial, se permite declarar que, 1, la denominada Isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas, con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, No han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas. 2, la ley por medio de la cual crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. 3, Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada Isla de Santa Rosa
y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. 4. El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas, contemplado en el acta adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, en especial en su artículo 12. 5. Reitera su disposición para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, COMPERIF, que impulsará las acciones para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro de 1934. 6. Recibe con beneplácito la invitación del Gobierno de Perú para participar en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana COMPERIF, que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre del 2025 en la ciudad de Lima. Finalmente, Colombia reafirma su compromiso con la integración regional, la paz y la diplomacia como camino para buscar la solución. Hicieron ingresar, y yo no voy a mentir porque yo estaba en mi balsa esas horas. Entonces el policía, al ver eso, él se soltó de mi balsa con su bote y solito, Solo policía peruano. solo policía berraco, peruano, le ha dicho: no te vas, yo meto bala, porque estamos en... Dice: te me vas. Señor, la ley de marítima, que no nadie es dueño, puede hacer... No, señor, pero acá no. Quiero denunciar desde aquí que es la violación del espacio aéreo peruano. Efectivamente, mientras nosotros desempeñábamos nuestra actividad y coordinábamos acciones en este distrito, pudimos observar cómo sobrevolaba alrededor de la isla una aeronave que desconocíamos su origen y desconocíamos también cuál era su destino. Lo que se hizo en ese momento es disponer la verificación de la nave, la matrícula, incluso si tenía autorización, tomando conocimiento luego que se trataba de una nave militar colombiana. Ante este hecho, el gobierno inmediatamente dispuso que se requieran las explicaciones por los canales tanto militares como diplomáticos. Pudimos observar la incursión de una aeronave a baja altura, aproximadamente entre 200 a 300 metros de altura, que ingresó al espacio aéreo peruano. Evidentemente era una violación a nuestra soberanía, a nuestro espacio aéreo. Inmediatamente se hicieron las coordinaciones con la torre de control del aeropuerto de Leticia, parte colombiana, y se llegó a determinar que esta era una aeronave militar del tipo A-29, más conocida como Super Tucano. Son unos aviones que tienen motor de alta potencia y se emplean para el apoyo aerotáctico a las fuerzas terrestres. Su empleo característico es para el combate al tráfico ilícito de drogas, y se dispuso las coordinaciones necesarias entre los altos mandos militares de la Fuerza Aérea y del Comando Conjunto, quienes, a su vez, me refiero a las autoridades del hermano país de Colombia, dieron las explicaciones del caso, aduciendo que no fue intencional esta incursión, lo que motivó que, coordinando con el presidente del Consejo de Ministros, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú presentara una explicación detallada de este incidente.
el cual, luego de una evaluación en el Consejo, y tal como lo ha expresado el Premier, no satisfizo las explicaciones dadas, porque como se ha mencionado, la soberanía de nuestro país tenemos que defenderla todos los peruanos. No existe ninguna justificación para que una aeronave ingrese a nuestro espacio aéreo sin no tener el permiso correspondiente. Y esto nos estamos sujetando a lo que establecen las normas internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, que establece que en el caso de aeronaves militares se tiene que contar con un plan de vuelo y en este caso con la autorización del país, del Perú en este caso, lo cual no se ha cumplido. Es por ello que la Presidenta de la República, en la reunión del Consejo, y por recomendación, por unanimidad de todos los ministros, se ha dispuesto que la Cancillería peruana adopte los mecanismos diplomáticos que corresponden para responder y defender esta incursión que se considera una violación al espacio aéreo peruano. Perú quiere quedarse con el Amazonas colombiano y han dicho que no van a dar un paso atrás. Pues yo menos. Y si Dios quiere y soy elegido presidente, no dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio. Esta no es la primera vez que Perú intenta quedarse con pedazos de Colombia. A principios del siglo pasado trataron de quedarse no solo con el Putumayo, sino además invadieron Leticia, esclavizaron colombianos, indígenas, con la ayuda de empresarios y acolitados por el gobierno peruano que, como hoy, se hizo el loco para dejar que esos empresarios se tomaran el terreno. Bien por el presidente Petro, que le ha devuelto la dignidad a Colombia y a sus relaciones internacionales. No se dejó de Trump y menos se va a dejar de Perú. Yo tampoco. De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré. No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la hizo aquí, en la isla Santa Rosa, para declararla como lo que es, territorio colombiano. ¡Viva Colombia! Colombia se defiende. ¿Y esa bandera que está ahí en medio, la pro de quién es entonces? ¿Ah? ¿De qué es la bandera? Pedazos de ignorantes. Aprendan a perder, hermano. ¿O quieren que quitamos Leticia? ¿Ah? ¿O quieren que quitamos Leticia? ¿Ah? ¿Quitamos Leticia? ¿Eso es lo que quieres? ¿Que quitamos Leticia? ¿Ah? No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó. El ejército peruano violó la soberanía colombiana al retirar nuestra bandera y al decretar que la isla de Santa Rosa era de ellos, a pesar de que está de la mitad del río para acá. Lo peor es que la derecha corrupta, vendepatria de nuestro país, se ha aliado con la derecha golpista del Perú y quieren regalar el río Amazonas. Son los mismos que vendieron a Panamá, los que entregaron el mar de Nicaragua, pero también los que vendieron la salud, la infraestructura, los que crearon notarías y cámaras de comercio para joder a la gente. A los vendepatrias los vamos a derrotar en Perú y en Colombia.
Hoy día tenemos un nuevo escenario geográfico, un nuevo sistema, una nueva dinámica del río Amazonas frente a Leticia en la bifrontera Colombia-Perú, que ha construido nuevas islas, particularmente los brazos colombianos, que se han ido incrementando, aumentando, lo que, como lo comentó el colega peruano, en el 2030 Leticia, Colombia, se va a quedar sin acceso directo al río Amazonas porque todo el flujo del agua se va a ir por el brazo peruano. Esa es la consideración y están los estudios. Invías, el Ministerio de Transporte los tiene de hace 2007, hace mucho tiempo se le dieron las alternativas, las posibles correcciones. Y lo que hacemos nosotros como académicos es un llamado a que se sienten las partes, pero que Colombia tome acciones y decisiones para recuperar el río Amazonas, para Leticia, para los amazonenses y para Colombia. Profesor Duque, le entiendo que por cuenta de esta isla Santa Rosa, ¿el efecto sería sobre Leticia a partir del año 2030? No, es una visión mucho más compleja. La isla Santa Rosa es una isla de cauce como muchas otras islas, que hay nuevas inclusive, que ni siquiera tienen nombre, que toca reconstruir la geografía. Es que hicimos una frontera sobre un sistema vivo de la naturaleza que es un río, y estamos hablando del río más grande del mundo ya en Leticia. Isla de cauce quiere decir se está moviendo la isla. Las islas las construye el río, las puede mover, las puede destruir, las puede modificar. El río hace todo lo que sea con estas islas de cauce. Tenemos la isla de Santa Rosa, tenemos la isla de Rondiña o Chineria, tenemos la que llamamos isla de Santa Rosa y tenemos 5 nuevas islas que incluso no tienen nombre, como digo, que son más recientes. Nuestro llamado es que indiscutiblemente la modelación que se ha hecho indica que el río Amazonas se está corriendo todos sus flujos de agua a un solo brazo, que es el brazo peruano, y los brazos colombianos se están quedando secos. Hay que hacer cosas, hay que hacer acciones, pero hay que dialogar entre los países porque lo que se haga... ¿Y por qué, perdóneme, se secan los brazos del lado colombiano del Amazonas y no del lado peruano? Bueno, es porque el río va más lento, el flujo del agua por los brazos colombianos va más lento, entonces todos los sedimentos, eso se llama caudal sólido, que trae desde los Andes, se van depositando, forma barras de arena, forma playas, las playas permiten que la vegetación llegue y se construye la isla. Eso son decisiones del río, esto es un proceso natural, morfológico de cómo está construido el río. ¿Y entonces, eso es reversible? Ese ritmo sobre el brazo colombiano, no sé si con dragados... No es reversible totalmente, es controlable para mejorar un poco. Muy difícil ya devolverlo todo porque estamos con el río más grande del mundo, pero en el estudio del 2007 se le dijo a Invías que había que hacer, pero no lo hizo. Pero todavía se puede hacer. Es el momento propicio para que Colombia tome decisiones contundentes para recuperar el río Amazonas y dialogue con los hermanos peruanos para reconstruir el territorio, que es muy nuevo y muy diferente a cuando se hizo el tratado. Sí, es decir, si le entiendo bien, esto se lo pregunto, profesor Duque, Colombia, en vez de estar reclamando la soberanía sobre esta isla, ¿debería estar en la recuperación del brazo colombiano del Amazonas? Lo primero es recuperar el río para Colombia, y la primera recuperación ya el gobierno nacional tiene hace casi 20 años la posible solución. El Tratado Salomón Lozano de 1922 establece el límite entre Perú y Colombia. El caso concreto que más nos interesa es lo relativo al Amazonas, la separación de Leticia con Perú. Antes, para hacer un pequeño preámbulo, hemos sido generosos porque ese territorio entre el Caquetá y el Putumayo en realidad era peruano por real cédula, que se entregó al Virreinato del Perú y después al Estado peruano. Cuando el Tratado Salomón Lozano, que era un tratado secreto, se firmó y se entregó el trapecio amazónico, incluyendo Leticia, nosotros hemos perdido porque la población era peruana, la población de Leticia, a tal punto que cuando se hizo público el Tratado Salomón Lozano, que era secreto para ratificación por el Congreso y ante la opinión pública, Leguía fue derrocado en un año nada más. Y ahí vino pues la incidencia de la guerra colombo-peruana del año 32 al 33,
y la población civil de Leticia se manifestó como peruana. Pero aquí hay que recordar una cosa, que el Tratado de Salomón Lozano, aunque establece el límite, quien se encargó de ejecutar el límite fue la Comisión Mixta Demarcadora de 1929, que fue creada por el Tratado de Salomón Lozano, que dijo que cuando se ratificara el tratado por los congresos de ambos países, que ocurrió en 1928, claro, en el 29 meses después, la Comisión Mixta Demarcadora establecería el límite preciso y las islas entre Leticia y Perú a qué país correspondería. Y ahí entregó la isla de Chinería, de la cual forma parte Santa Rosa, al Perú. Entonces el límite ya está establecido y complementado por el informe y la demarcación de la Comisión Mixta Demarcadora de 1929. Eso es ya complementario del Tratado Salomón Lozano. El Tratado Salomón Lozano y el protocolo del 34 de Río de Janeiro que ratifica el Tratado Salomón Lozano establece en el artículo 7 del protocolo de Río de Janeiro del 34 que los estados, partes, o sea, Perú y Colombia, deben solucionar cualquier diferencia de interpretación sobre el tratado con medios de solución pacífica y no por uso de la fuerza u otros medios diferentes de la solución pacífica. Si Colombia he escuchado decir que Colombia quiere ir a La Haya, si Colombia quiere ir a La Haya, bueno, podrá hacerlo, pero eso tendría que tener la aceptación de Perú también para ir a La Haya. Antes hubiéramos estado obligados por el Pacto de Bogotá, porque Perú obligó a Chile a litigar en la Corte de La Haya por el Pacto de Bogotá. Nicaragua demandó a Colombia por el Pacto de Bogotá por la delimitación del Caribe y Nicaragua ganó la demanda contra Colombia, pero Colombia se ha separado del Pacto de Bogotá. Entonces, por el Pacto de Bogotá, Colombia no nos podría demandar, podría hacerlo, pero en la Corte Internacional de Justicia porque somos miembros de las Naciones Unidas. La Carta de la ONU nos permite ir a la Corte, pero eso nos permite, no nos obliga. Es un principio de derecho internacional que cuando hay cambios morfológicos en el cauce de los ríos, como el Amazonas, que es extremadamente caudaloso, no altera los límites establecidos por tratados internacionales de límites. Por tanto, si desapareciera un río, por ejemplo, el mar de Aral, que está en Asia Central, está desapareciendo. Si desapareciera un río, el límite queda establecido. Entonces, si hubiera cambios morfológicos del río Amazonas, creación de islas, etcétera, está el límite ya establecido. Entonces, no puede ser argumento ese que el Amazonas tiene mucho caudal, o está llevando mucho sedimento, creando islas nuevas, etcétera. El límite ya está establecido y habrá que respetar. Teniendo en consideración ya lo vertido en esta audiencia y más aún que los investigados han colaborado en todo momento durante la investigación a fin de poder esclarecerse mejor los hechos, pues corresponde a este despacho aprobar el acuerdo de terminación anticipada conforme lo faculta el numeral 6 del artículo 468 del Código Procesal Penal. Por estas consideraciones, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 138 y 139, inciso 1 de la Constitución Política del Perú y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impartiendo justicia a nombre de la Nación, se resuelve aprobar el acuerdo de terminación anticipada propuesta por el representante del Ministerio Público, los investigados Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Willington Amía López, debidamente representados por su abogada defensora, asimismo conforme la representante de la Procuraduría Pública del Estado, en los términos que se indican. Se condena a Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Willington Amía López, ambos de nacionalidad colombiana y cuyas demás generales de ley obran el presente requerimiento, a una pena concreta de 1 año y 5 meses de pena privativa de libertad suspendida por el mismo plazo por la comisión del delito que comprometen a las relaciones exteriores del Estado en la modalidad de violación a la soberanía extranjera contemplados en el artículo 337 del Código Penal en agravio del Estado peruano, debidamente representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa. Se fija por concepto de reparación civil la suma de 4.500 soles, la misma que será cancelada en una sola cuota
a través de depósito judicial al Banco de la Nación, cuyo certificado de depósito deberá consignarlo a este juzgado de investigación preparatoria a fin de ser endosado posteriormente a la parte agraviada. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Cuando se trata de mi salud, no solo busco alta tecnología y especialistas muy profesionales. Busco confianza. Gente que me trate como la persona que soy. Que me comprendan. No que me vean como a un cliente. Es lo que encontré en el Centro Médico Especializado Villa. Tomografía. Densitometría ósea. Ecografías. Siempre al más alto nivel profesional, en sus 2 locales, radiografías, exámenes de laboratorio y muchos servicios más. Centro homologado por Antamina, Barrick, Nexa, Orazul Energy y Minera Santa Luisa. Centro Médico Especializado Villa. Hacemos la diferencia. Informe, yo creo que todos podemos sacar ciertas conclusiones, aunque la situación es bastante clara y favorable para nuestro estado en este sentido de la frontera que se tiene con Colombia. Pero la reflexión tiene que ser para nosotros, en realidad, darnos cuenta que la gente de izquierda solo existe para crear problemas. Eso del discurso de la igualdad, de la justicia social y N cosas que ellos dicen, en realidad solamente son parte de ese caramelito que nos quieren regalar para que nosotros lo sigamos como si fuéramos personas con muy poca capacidad de análisis, como si nos quisieran tomar el pelo todo el tiempo. Hace mucho rato ese tema de igualdad y de justicia social no existe ni siquiera con la izquierda. Si existiera, para empezar, no serían dictaduras la mayoría de los gobiernos de izquierda. Si existieran, no buscarían que tener siquiera las dictaduras blancas que pueden ellos tener. Si existiera, no estuvieran engañando a la gente, no mentirían todo el tiempo.
La gente de izquierda está acostumbrada a mentir, porque buscan que desarrollar discursos más o menos coherentes. Pero no son coherentes per se, sino son coherentes porque desde pequeños nos han metido cosas en la cabeza nuestros profesores de colegio y nosotros hemos venido escuchando en todas partes casi siempre lo mismo. Y nos han sembrado un resentimiento histórico, porque la historia no nos la han contado ni nos la han enseñado tal cual fue. Entonces, sobre todo a nuestra generación y anteriores a las nuestras, nos han enseñado a tener odio a los españoles, a los chilenos, a los ecuatorianos, sobre todo. Después el odio era al imperio yanqui, el imperialismo. Y la verdad es que esas solamente son consignas de izquierda. No son realidades. Lo cierto es que todo eso genera un resentimiento muy grande de capacidad social, que termina congeniando con ese discurso aparentemente coherente del cual les hablo, que todo izquierdista nos lo puede dar. Y entonces, cuando ellos no tienen mucha posibilidad de rebatir algo o de explicarlo, comienzan a dar, digamos así, una terminología más o menos técnica de lo que ellos han leído, que en realidad es un recurso dialéctico que ellos tienen, pero al final solo constituye una retórica plagada de muchas falacias de todo tipo. Al final eso termina confundiendo al interlocutor o a la persona con la que están debatiendo si no tiene suficiente conocimiento o no se encuentra muy lúcida en ese instante. Y lo que genera básicamente es que se le da ese espacio y entonces asunto arreglado. El izquierdista tiene el debate en su mano. Y si no puede, va a comenzar a introducir otros temas que no vienen al caso y que no tienen relación con el caso, pero va a tratar de relacionarlos de manera forzada para lograr generar atención hacia ese tema y hacia lo que significa ese tema dentro de su ideología y de su visión, y no en la realidad, pero hacia su visión, lo cual puede ser hasta algo condenable hacia él, hacia la persona o hacia el hecho que él quiere establecer en ese momento. Entonces desvía totalmente la atención sobre lo que el interlocutor está hablando o sobre el tema que se está tratando. Y si lo puede hacer más veces, lo va a hacer. O va a tratar de cortar el tema a través de eso y de otros recursos similares. O va a hacer alguna broma, alguna burla, para que esto termine desarmando los argumentos rivales. Si no puede, va a seguir hablando con falacias. Y si no puede, se va a victimizar. Hay muchos que terminan llorando, poniéndose triste o hablando de que alguien se le ha muerto o cosas así. Y si no puede, va a patear el tablero. Se va a poner agresivo, va a decir que no puede tratar con un fascista o con tal o cual, etc. Y se acabó el asunto. Lo que pasa es que por lo general el izquierdista carece de argumento. Puede ser violento, puede ser agresivo, pero se va a cerrar en una sola posición para evitar que todo lo que una persona diga, que pueda ser la verdad, digámoslo así, incondicional, para no decir que la otra persona tenga la razón, sino que también exponga ideas, pueda terminar haciendo mella en esa serie de cosas retóricas que va a decir el izquierdista. Sin embargo, la persona que está abusando más de todos nosotros es el izquierdista, porque no solamente nos miente, sino que no dice nada, y lo peor de todo es que nos toma el pelo. Nos agarra de lerdos, de tontos, de idiotas. Porque la verdad es que son más astutos que nosotros. No más inteligentes, sí más astutos. Dos cosas aquí. Uno, que el izquierdista siempre se va a sentir superior a nosotros, porque es una de las bases de esa ideología. Que ellos se sienten por encima de todo. Para empezar, la mayoría no son creyentes. Algunos se engañan diciendo que lo son, otros son creyentes, entre comillas, a su manera, lo cual tampoco constituye un creyente. Y segundo, en realidad la mayoría no lo son en realidad ateos y creen en el hombre. Yo he conversado desde niño con gente comunista porque he tenido vecinos comunistas, etc. Así es que ellos me hablaban de muchas cosas y los izquierdistas de ahora no me pueden mentir sobre eso porque lo he escuchado desde niño. Así es que la mayoría de ellos no son ni siquiera creyentes, pero creen que su ideología,
que es la que se tiene necesariamente que imponer e implantar, está por encima de la ley, está por encima de toda creencia. Y subestiman como individuos y como colectivo, porque son muy colectivistas, todo lo demás que ya está hecho y a todas las demás personas que también están. Muchas veces un izquierdista va a decir, no, sí, yo respeto la posición, y se están burlando porque no respetan a nadie que no piense como ellos. Y la verdad es que nosotros tenemos que comenzar a romper ese molde. Así como estamos tratando de quebrar el molde de que la derecha está relacionada al mercantilismo y directamente a que sean hombres de negocio, y me refiero a romper el molde para que no lo sea, no para no creer que es así, porque así lo son, también tenemos que irnos por el otro lado. La izquierda es la que más daño viene haciendo desde hace mucho tiempo. Ellos se arrogan que la justicia social está relacionada a los derechos que han conseguido, que han logrado a lo largo del tiempo. Discúlpenme, pero ¿cuáles son los derechos? Ellos dicen que una necesidad genera un derecho y eso es falso. Es falso. La verdad, es completamente falso. O sea, a ver, a mí se me rompen mis lentes, yo necesito lentes. Entonces tengo que pedir al Estado, señores del Estado, se me ha roto mis lentes. Esto es un derecho y ustedes me tienen que dar mis lentes. Eso es una estupidez. Algunos me dirán, no, pero si tú vas al Seguro Social, yo disculpen, yo no estoy en el Seguro Social. O sea, no estoy en salud, y en salud hay gente que se atiende con oftalmólogos y de acuerdo a tal, les recetan sus lentes y todo lo demás. Perfecto, está muy bien. Pero eso no es un derecho, eso es un servicio que tiene que ver directamente con el tema salud, que sí es un derecho. Ahora, el otro tema es el siguiente. Si yo, por ejemplo, me quedo en una ruina, que lo estoy, pero no como para decir esto, le digo al Estado, señores, no tengo ingresos, denme plata. Y el Estado me va a dar un bono de, no sé, $300 mensuales para que yo... Eso no es un derecho. Me van a decir, no, pero el derecho a la alimentación, el derecho a la alimentación no existe, existe el derecho a la vida. Que hay una vida digna. Eso es discutible hasta filosóficamente, pero lo que sí tiene que ver es que el Estado no me tiene por qué mantener. Y la izquierda nos mete en la cabeza que el Estado lo tiene que hacer. Y la verdad es que no tiene por qué. Lo que tiene que hacer el Estado es facilitarnos una serie de posibilidades para que nos podamos desarrollar de una manera integral y lo suficientemente buena como para que podamos expandirnos en la vida. Y entonces tener una vida que nos permita, por lo menos, vivir decentemente, y si no, irnos para arriba como mucha gente lo ha logrado. Ahora que yo diga, no, que tal persona tiene mucha plata y no me da dinero, ¿y por qué tiene que darme dinero? Porque tiene mucha plata, sí, pero porque tiene mucho dinero, se habrá fajado para tenerlo, es su derecho. O lo heredó, o lo que sea. Pero yo no tengo por qué envidiar a esa persona, ni tampoco tengo por qué decirle, oye, tú que tienes plata, dame dinero. No es así. La izquierda nos mete esas ideas. Y son cosas que no tienen ninguna clase de asidero como para poder pensar que así tiene que ser. Todo lo que ha hecho la izquierda a lo largo del tiempo a través de su modelo económico ha sido un desastre completo. Y tenemos que comenzar a comprenderlo, porque la gente de izquierda ha comprendido desde hace mucho tiempo que al peruano le gusta el caudillo. Le gusta la persona que está adelante gritando y luchando por los demás y diciendo estupidez y media, pero no me doy cuenta porque habla bonito. Caudillo fue Alan García, por ejemplo, en su primer gobierno. En el segundo fue un gran orador y cumplió con muchas cosas que dijo. Por algo el crecimiento en el tiempo de Alan García, el segundo gobierno, fue bastante alto. Y pasaron cosas malas y pasaron cosas buenas, pero el Perú levantó mucho más. Y lamentablemente entró un izquierdista como Llanta y nos fuimos al carajo. Que si no hubiera sido por que estuvo gran parte del tiempo de ese gobierno Luis Miguel Castilla como ministro de Economía, las cosas se hubieran terminado desbarrancando completamente. Toledo fue una especie de caudillo. ¿Y qué pasó? Fujimori no fue el caudillo, fue el dictador y fue el papá de todos los peruanos.
Y fue el que, si no fue un caudillo, fue un sujeto más que astuto e inteligente, porque nos engañó muchos años diciendo que todo lo hacía por el Perú y lo hizo por su bolsillo. Nadie le va a negar que las cosas que hizo para su propio favor terminó favoreciendo el crecimiento del Perú. Por eso es que yo no tengo por qué renegar de la Constitución del 93 en el capítulo económico. La verdad es que se ha satanizado mucho eso. ¿Quién más ha sido un caudillo? Pedro Castillo. Pedro Castillo, un caudillo de bolsillo, sacado de no sé qué letrina, pero al final de cuentas convenció a mucha gente. ¿Y quién es otro caudillo que está por ahí merodeando sin partido por ahora y esperemos que no consiga nada, que ya debería de acabarse sus posibilidades? Es Santauro Humala. Y es un sujeto bastante peligroso porque hasta donde yo tengo entendido por personas que lo han conocido directamente, es mucho más cosito que su hermano Ollanta. Así como lo escuchan. Es mucho más cosito. Hasta donde tengo entendido por otras personas que han conocido a un hermano más de, no voy a decir su nombre, de Ollanta, también era cosito. Así que, y por gente que ha ido a la casa de los Humala tiempo atrás, las que dominaban y permitían que entraran tal o cual de los equipos periodísticos eran las mujeres. Ahora, no está mal que las mujeres mandoneen cuando es necesario. El poder en casa se tiene que repartir, supongo que mucha gente lo hace. Pero si vas a tener un gobernante que es cosito, tienes un problema. Y nosotros lo tuvimos. Y ya vimos qué pasó. Así es que no estoy hablando tonterías, ni siendo misógino, ni nada. El tema es que Antauro es peligroso porque es un orate, porque es una persona que tiene una patología, porque no está bien emocionalmente. Yo sé que él cuando se comporta como amigo es a todo dar y es muy buena gente y hay bastantes personas que me lo han dicho. Se comporta muy bien, es un tipo muy afable, es tranquilo, sencillo, etc. Pero no necesitamos una persona que sea un Jekyll y Mr. Hyde, o sea, un doble personalidad. Alguien que se transforma y se convierte en un verdadero tirano. No necesitamos regresar al pasado para hacer un mejor presente y solventar un mejor futuro. Así que la reflexión es esta, porque las elecciones nos ganan para el próximo año. Y si bien no tenemos los mejores candidatos que ya se están viendo, creo que es necesario ir reflexionando desde ahora para aprender a votar un poquito mejor. Y darnos cuenta que la izquierda ni siquiera puede ser una posibilidad. Solo tómense 10, 15 minutos diarios, lean un poco lo que es el marxismo, lean el marxismo-leninismo, lean un poco sobre eso. Con eso basta porque esa es la base de todas las vertientes de las ideologías de izquierda. Y se van a dar cuenta que ese progresismo que nos venden como algo blanco, bonito, esponjoso, como algodón de feria, es tan o más peligroso que el comunismo. Porque es más sencillo para un progresista interferir, cooptar, censurar e imponer. Se masifican más rápido, te convencen más rápido. Y la diferencia con el progresismo es que no necesita pasar por el socialismo al socialismo perfecto y de ahí al experimento del comunismo. Ya es per se un comunismo edulcorado. Es más sofisticado. Es refinado, pero más peligroso. Hay que tener mucho cuidado, bastante, porque nos vienen vendiendo cosas que no son. Y si nosotros comenzamos a darnos cuenta de la desgracia que nos hubiera pasado si Castillo se seguía quedando en el poder, hoy quizá ni siquiera estuviéramos en esta pantalla comentando estas cosas. De repente estaríamos censurados,
nos hubieran tomado por ahí, o de pronto estaríamos haciendo cola como en Cuba para poder conseguir alimentos. No estoy mintiendo. La proyección era esa y el intento de los izquierdistas de buscar el poder constituyente activado fue una constante. Fue una constante. De eso ya hemos hablado en este programa varias veces y lo volveremos a hacer porque es necesario que ustedes se den cuenta, que retomen esa capacidad de análisis que necesitamos tener los peruanos y darnos cuenta hasta dónde nosotros podemos ser engañados y cómo podemos revertirlo. Regresamos luego del corte con... Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Cuando se trata de mi salud, no solo busco alta tecnología y especialistas muy profesionales. Busco confianza. Gente que me trate como la persona que soy. Que me comprendan. No que me vean como a un cliente. Es lo que encontré en el Centro Médico Especializado Villa. Tomografía, densitometría ósea, ecografías. Siempre al más alto nivel profesional en sus 2 locales. Radiografías, exámenes de laboratorio y muchos servicios más. Centro homologado por Antamina, Barrick, Nexa, Orazul Energy y Minera Santa Luisa. Centro Médico Especializado Villa. Hacemos la diferencia. Hemos llegado al final de Realidades. Gracias por haber estado con nosotros. No tenemos más tiempo. Hasta la próxima semana. Cuídense bastante.